Imagina esto, estás endeudado, cansado, con ojeras que ya pagan alquiler, sin trabajo porque un viejo verde intentó pasarse contigo y no te dejaste, y con una vida que cada mañana te mira a los ojos y te pregunta, ¿y si hoy te va un poquito peor? Esta es la historia de Kim Dan, fisioterapeuta, buena persona, pésima suerte. No sueña con romances intensos ni con millonarios, sueña con pagar sus cuentas, dormir sus 8 horas seguidas y ser feliz junto con su abuela. Dan consigue trabajo con Yoo Jae-kyung, un peleador de la MMA famoso, rico y con la empatía emocional de un cactus y la personalidad de una piedra. Desde el primer día, Jae-kyung impone presencia, pocas palabras, mucha intimidación y cero interés en conocer a Dan como persona. Dan, profesional hasta el final, hace su trabajo, soporta el ambiente tenso y sigue adelante porque necesita ese ingreso como quien necesita oxígeno. Pero todo esto se va directo a la verdolaga cuando, tras un día largo de trabajo, aparece una oportunidad demasiado buena para ser verdad. Sin saberlo, lo que Dan cree será su salvación termina siendo su condena. Jae-kyung, sin contexto ni delicadeza, le suelta que necesita tener antes de cada pelea para poder ganar. No lo plantea como una superstición discutible, lo dice como si fuera parte de su rutina diaria, calentar, entrenar y listo. Y antes que Dan pueda procesar la información, Jae-kyung deja claro que él también se haría cargo de eso. A cambio de dinero, mucho dinero. Dinero que grita solución. Kim Dan no quiere, no le gusta, no le parece bien, pero las cuentas no se pagan solas con principios y los matones no dan segundas oportunidades, así que acepta. Y ahí comienza oficialmente el desastre. Antes de continuar, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte. Eso ayuda muchísimo a que esta comunidad pueda crecer y a que yo pueda seguir sacando más resúmenes y hablando mal de los hombres. Dale like, activa la campanita y prepárate para este contenido cochino que sé que te encanta. Ahora sí, continuemos. El primer encuentro entre ellos deja algo muy claro. Aquí no hay romance oculto ni tensión sexy bien llevada. Es frío, rápido y completamente desigual. Para Jae-kyung no significa nada especial. Es solo parte del proceso para poder ganar. Para Dan, en cambio, es cruzar una línea de la que no sabe cómo volver. Jae-kyung gana la pelea y la teoría de la maldición se refuerza. El trato queda sellado sin necesidad de renegociar nada. El boxeador intenta contactarlo de nuevo, pero Dan no está dispuesto a volver a someterse. Hasta que la doctora de su abuela le anuncia que necesita más dinero para el tratamiento. Desesperado, Dan vuelve a caer en las garras de Jae-kyung, esta vez negociando más dinero para poder pagar sus deudas y el hospital. El trato se cierra, Dan logra pagar alguna parte de la deuda y algunas facturas del hospital y visita a su abuela, la cual estaba bastante feliz, pero preocupada de que su nieto se haya metido en problemas al pedir otro préstamo. Pero Dan la tranquiliza explicándole que realmente tenía un trabajo más estable. Pobre abuelita, no tiene idea de que su nieto está pagando con pago cuerpo. El Team Black le da la bienvenida al Doc, quien se convierte también en el fisioterapeuta fijo del cejón, pero ayudando igualmente a los otros luchadores, que ahora me pregunto qué tanto es la diferencia de edad de estos dos como para que Jae reaccione de esa manera, y viendo después los extras comprende el por qué se impresionó tanto. Luego de sufrir unos celos que le hacen daño y lo enloquecen, al ver a su Dancito ayudar a los otros luchadores, se lo lleva al baño para hacer el sin respeto. Claro que Dancito se ofende emitiéndole tremendo cachetadón al gorila sin conciencia, pero lejos del funeral que ya yo estaba yendo, que flores le lucirían mejor, el golpe le gusta al cejón. Y bueno, ya sabemos cómo terminó todo. Con un Dancito re humillado y con la moral por el piso. Y si se les hace raro que no haya dicho nada con respecto al comportamiento de este eslabón perdido de la evolución, es porque el veneno me lo estoy tragando hasta botarlo en otro video, aparte en una nueva sección para el canal, donde quemaremos a esos personajes que cada vez que los vemos solo nos dan ganas de convertirlos en polvo cósmico y que se callen de una vez, y otros que, bueno, no tanto. Así que me ayudaría muchísimo si comentan que otro personaje aparte de Jae-kyung es bien funable, pero que al mismo tiempo siempre hay alguien que lo defiende. Al día siguiente, tras recibir su uniforme, Dan asiste a la reunión de bienvenida del gimnasio, donde intentan inducirle un choque etílico como ritual de iniciación. Jae-kyung entra como pedo por su casa, sorprendiendo a todos porque no suele ir a ese tipo de reuniones. Al ver que le ofrecen la bebida al Doc, decide retarlo, convencido de que Dan no podrá tomarse semejante cantidad de alcohol. Pero con lo que no contaba es que sí podía con su Jaekonda y su insufrible temperamento, un vasito de alcohol no sería rival para él. Y gracias a un impulso de competitividad y terquedad, el Peso Pluma acaba con toda la bebida de una sentada, sorprendiendo a todos, incluyendo al cejón, quien no esperaba que lo hiciera realmente.
Al pasar la noche, claro que la bebida hizo su efecto y se lo subió rapidito. Y cómo no, si se la tomó como si fuera agua. Por lo que el entrenador obliga al cactus con Facecar a que lleve a Dan a su hogar. Este a regañadientes lo hace, pero al ver el cuchitril donde se encontraba viviendo la rata de vecindad, sacándolo de onda el olor a pobreza, se lo lleva del lugar a su apartamento. Y yo sinceramente, machis, si no supiera lo cuñe madre que este tipo, yo sí le hubiese creído, Tere, que lo hizo porque algo se le removió en el pecho como para llevarlo a su humilde morada, pero la verdad es que yo no me quiero engañar. Ese nada más lo hizo para quitarse al borrachito de encima ese día. Sé que no es momento, pero me encanta la pose de potra inalcanzable que puso aquí. Pasó un mes y por fin le pagan a nuestro hámster de la mala suerte, y este paga las cuentas del hospital y parte de los préstamos, dejándolo prácticamente comiendo pan y agua. Pero la calma dura poco, ya que no pasa mucho para que los de una constructora le avisen que tenía que desalojar, ya que iban a construir allí, dejando claro que sí se le avisó, pero que no había visto nada por todo el estrés de la abuela y del luchador. Así que ahora anda más pegado que un chicle y de paso teniendo que buscar manera de mudarse de allí. Y como las cosas malas siempre vienen juntas, allí estaban también los cobradores amenazándolos a pesar de haber pagado una parte ya de la deuda. Si no les pagan, se enojan. Y si se los pagas casi todo, también se enojan. Ya pues, no anden jodiendo. Ay, Dancito, tú vas de Guatemala a Guatepeor y vendrán cosas peores según la Biblia. Por lo que al borde de la desesperación, tiene que rogarle a Jaekyung un adelanto de su sueldo para poder costear la mudanza, y este ni corto ni perezoso acepta. Luego del pequeño experimento de parte del desquiciado, Kim-Dan se termina desmayando, por lo que el Sejong llama a un doctor, quien regaña al boxeador por lo rudo que fue, aunque realmente todos los golpes eran culpa de aquellos matones. Este le informa que Dan estaba en estado de desnutrición y que no tenía el suficiente descanso, lo que hacía que su cuerpo fuera bastante débil, sacando esta frasecita icónica que queda marcada para la inmortalidad en la comunidad Fuyoshi. Este le recomienda que descanse más y que se alimente mejor, además de aconsejarle a Jae que no fuera tan animal y que aunque sea le dé un besito, una preliminar o algo, que no fuera tan tosco pues. Este, como cosa rara, lo manda a la verge, pero toma el consejo del doctor, el cual tenía su boca llena de razón y sus pensamientos claros y decisivos, y le prepara una comidita a Dan, lo cual sorprende al vicio por la amabilidad del boxeador. Este solo se limita a regañarle por su estado físico y al cómo esto era un inconveniente para él, que se estuviera desmayando siempre. Y Dan lo único que pudo ver fue que este le hizo comida y tuvo un mínimo de decencia humana, y para él fue suficiente para justificar todas sus mamadas. Mi amiga, la que hace el pan de migaja en migaja, ella no ve las migajas, ella se las inventa, ella las imagina, ella las quita. Esto ya no es migaja, ya esto es partícula. Pasaron las semanas y llega el día de la pelea entre Jaekyung y el otro luchador, que me da ladilla recordar cómo se llamaba. Luego de un altercado entre este grosero tipo y el boxeador, el Sejong no soporta la presión y manda a llamar a su rompemaldiciones para un rapidín, en donde recuerda lo dicho por el doctor y le roba un beso a Dan. Pero ¿qué digo beso? Ese weón casi que se lo come, y Sagrada Solución le dio tremenda paliza al vendehumo, ganándose la admiración del doctor. Este pasa los siguientes días buscando un nuevo lugar para mudarse. Pero Dios mío, ¿por qué la renta es tan cara en esa vaina? ¿Cómo que $1,100 una caja de zapatos de 200 metros cuadrados? Y yo quejándome de la renta aquí. Por desgracia, su búsqueda se ve interrumpida por los matones, quienes escuchan sobre la mudanza y pensando que este huiría sin pagar, se lo llevan para golpearlo. Jaekyung, al ver que este no apareció para acompañarlo a su cita médica, por petición del entrenador, va a ver qué le pasó con el fisioterapeuta, encontrando una escena bastante comprometedora de los tipos queriendo profanar a Dancito, al saber que este vendía su cuerpo solo queriendo experimentar. Ajá, sí, bien hetero todo. El Sejong intenta llevarse a Dan, pero al ver cómo los matones no colaboraban, termina peleando y partiéndole su mother. ¿Qué? ¿Papá? Pero al saber que Dan les debía mucho dinero, este termina pagando toda la deuda y poder llevarse al danonino como costal de papas, relajado como si no le hubieran partido una botella hace unos momentos. Kim-Dan estaba sumamente avergonzado y al conocer que el luchador pagó toda su deuda, se le vino el mundo encima. Ahora le debía a Jaekyung tanto dinero que iba a tener que estar casi toda su vida con él para poder pagarlo, pero seguía sin entender el porqué de hacer algo así. Pero el Sejong rápidamente le aclara que solo lo hacía para su propia conveniencia, y enredándose aún
aún más los problemas que ella tenía, le dice que se mudara a su casa hasta que consiguiera otro sitio. Y no soy yo y ya me duele la espalda de lo que le va a tocar hacer a este para pagar. Pasaron los días y ya Dan estaba bastante mejor de los golpes, para cuando ya quiso volver a tener el sin respeto con él. Este pudo aguantar como un campeón, pero parte de su dignidad se fue con cada ronda hasta que el llamado del hospital, donde le avisan que su abuela estaba grave y sin importarle el dinero o el cejón, lo aleja y le deja claro que su abuela siempre sería primero, yéndose corriendo al hospital. Por suerte la viejita ya estaba bastante estable, pero el susto que pasó hizo que Dan pasara toda la noche junto a ella. Ya al llegar al departamento lo primero que hace es dormir como una piedra, tanto que al despertar se da cuenta que las llamadas perdidas del hospital, cosa que hace que vuelva de regreso al recinto encontrándose con la gran sorpresa del luchador hablando bien relajado con su abuela. La doña, al ver a Dan, le explica lo bien portado y amable que era Jacob. Espérate, señora, ¿estás segura que es el mismo? Porque creo que está describiendo a otro. Por lo menos el mamón sabe comportarse con quien le conviene. Una enfermera llama a Dan y le explica que intentó contactarlo, pero que respondió fue el luchador. Luego de agradecerle el cejón y que este lo volviera a ubicar en que no era importante, se va del lugar. Y gracias a la enfermera se entera que José Javier, de hecho, le había pagado varios meses de tratamiento a su abuela en el hospital, cosa que lo dejó en shock, siendo este otro clavo en la tumba de la libertad del doctor. Si antes le debía, ahora sí sepa cuándo irá a terminar de pagar. Como se sentía bien inútil en ese departamento solo, además de culpable al no sentirse lo suficiente como para todo lo que le ha estado dando José Javier, se pone a estudiar más para poder adaptarse al tipo de deporte que su cliente entrena, además de prepararle sus comidas. El cejón bien malagradecido le dice que no comería su cochinada, pero luego de una probada y haber experimentado tal delicia, bien sacrificado lo deja seguir cocinando. Claro que el médico no se quedaría conforme y busca conocer más sobre el jiu-jitsu, pidiéndole a Papa que lo ayude con algunos movimientos. Luego de la casi desvivisión de Dan por parte de Papa, quien estaba distraído pensando en el cejón, el susodicho se percata de esto y aprovechando que Dan quiere aprender, contra todo pronóstico y todo lo que pensaban los demás luchadores, ya le ofrece un combate. Las reglas eran sencillas, un solo golpe en la cara de Jaekyung y si el Dog ganaba, le concedería un deseo a este. Da inicio a la pelea y que brille para ver la luz del pedo. Luego de unos cuantos golpes, ya Dan andaba que veía a Mamá Coco, pero el ser de barrio y haber recibido tantos golpes, aguanta más de lo que puede, aprovechando un momento de distracción del luchador para propinarle un golpe, culminando así la pelea. A pesar de lo ofendido que el CJ se encontraba, le pide que le diga cuál iba a ser su deseo, y el Dog solo le pide que luche una vez con Papita, haciendo que el pequeño lo vea prácticamente como un ángel caído del cielo. ¿Viste, culero? Luego habías pensado tan feo de él. Pasan los días y llega la evaluación médica de Jae-kyung, donde el doctor le avisa a Dan el problema del ceja con su hombro, y él como este se niega a descansar, haciendo que empeore su situación. Ojo aquí, que esto va a servir para luego en la trama que se va a poner candela, por lo que le pide que intente convencerlo de tomar al menos un día libre a la semana. El fisioterapeuta cuadra el horario con el entrenador y luego de jalarle bastante rato al boxeador, este acepta pasar un día en casa, en donde juegan varios juegos de mesa en los que el pelinegro pierde una y otra vez en contra del doctorcito. No, mijo, usted no vaya a Las Vegas porque quiebra. Como niño chiquito, este hace un berrinche y deja de jugar, y mejor va a meterse a la piscina. Claro que al Dan acompañarlo, este lo termina tirando a la piscina haciendo el glu glu glu, porque terminó tragando más agua al pobre, al punto que se termina desmayando del susto. Al despertar, ya era bastante de noche en el departamento, y al salir, este se encuentra con Jae, quien en ese momento hace que se me olvide momentáneamente el odio colectivo que le tiene el fandom, al lucir esos lentes como un fucking modelo. Alguien deténgalo, me está seduciendo. En un ambiente algo tenso, hablan del por qué el luchador tenía esa obsesión por no dejar de entrenar nunca, revelando la presión constante en la que este estaba por siempre ser el mejor y no dejarse quitar el título por los nuevos oponentes. Claro que esto preocupa bastante al fisioterapeuta porque sabe que solo es cuestión de tiempo para que algo falle y no sabe si sería capaz de poder ayudarlo. Ahora es Jae-kyung quien le pregunta si Papa no hubiese estado en ese momento, ¿qué hubiera pedido él? Y claro que sumamente avergonzado le dice que hacerlo con gorrito, ya que era bastante incómodo todo el proceso mediante el cual sacar todo el líquido de su interior, a lo que Jae se niega rotundamente, porque a él sí le gustaba, además de insinuársele al fisio de cómo él también lo disfrutaba. Me está seduciendo, segundo aviso. Luego de acabar todo el ñiqui ñiqui, la historia nos revela la introducción de otro personaje, el cual es un papucho que pondrá las cosas un poco más agitadas.
Y hasta aquí la primera parte de Jinx. Espero que le den mucho amor y comenten qué tal les pareció, y así poder sacar lo antes posible la siguiente parte. Sí, ya lo sé, les hice lo mismo que Mingua, de dejarlas picadas, pero intentaré que la próxima parte sea aún más larga. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!